Ok, chévere. Entonces, igualmente estoy pendiente del chat para cualquier pregunta que tengan, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy, fundamentos de base de datos, ¿no? Entonces, vamos a dar un repaso muy rápido de los conceptos básicos, datos, información, conocimiento, definición de las bases de datos y características, que es un sistema de base de datos, la arquitectura de un sistema de base de datos, que es un sistema manejador de base de datos, sus componentes y lo que es un administrador de base de datos. Luego vamos a ir al siguiente tema, ¿no? Entonces, esto es por los conceptos básicos. Bueno, como habíamos eh, mencionado, vamos a hacer un repaso rápido de lo que son los conceptos básicos. Entonces, bueno, la palabra dato viene del latín datum o data, que significa hecho o evento. Entonces, aquí un dato es una descripción o imagen de un hecho o evento, o una representación simbólica de un atributo o característica de una entidad. Normalmente tiene significado implícito y describe las características de algo, como lo que vemos aquí abajo, que son los datos personales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de datos personales, ustedes ya inmediatamente piensan el nombre, el apellido, la cédula, la fecha de nacimiento, la dirección y toda una serie de cosas que ya ustedes conocen porque no, se lo piden en diferentes sistemas como datos personales, ¿no? Entonces, fíjense que tienen un significado implícito cuando yo digo nombre, o sea, cuando, por ejemplo, el dato sería Mónica, y ya ustedes se imaginan que es el nombre de una persona, ¿no? O cuando digo Avenida Francisco de Miranda, edificio tal, apartamento tal, y ustedes, inmediatamente para ustedes eso es una dirección, ¿no? Igual si digo 0414 14567 algo, para ustedes eso es un número de celular. Entonces, en cierta forma, ya tiene significados implícitos. La información es la interpretación del significado de los datos que lo da quien lo recibe y está organizada con algún propósito, ¿sí? Y el conocimiento es información categorizada, analizada y clasificada y sirve como marco para la incorporación de experiencias e información. Entonces, no sé si ustedes ya han escuchado hablar de esta jerarquía, lo que los datos, información y conocimiento, no se me pueden escribir por el chat, decir si ya ustedes han trabajado con esto. Por ejemplo, en un semáforo, ¿qué serían los datos? Ajá. Tengo un semáforo. ¿Cuáles pueden ser los datos que me está dando ese semáforo? A ver, los leo en el chat. O los escucho. Ajá. Exacto, Valeria. Y Andrea, los colores, ¿sí? O sea, tengo tres colores. Tengo el verde, muy bien, Madeline. El verde, el anaranjado y el rojo, ¿no? Y en ese caso, ¿qué sería información? Exacto, lo que significa cada uno. Entonces, yo sé que la información que me está diciendo es que el rojo es que tengo que parar, ¿no? El verde que puedo continuar y el naranja que tengo que, o normalmente lo que significa es que debería ir disminuyendo la velocidad para parar, ¿no? Aquí en Venezuela implica otra cosa, ¿no? Significa acelera más rápido para que no cambie el color y te quedes atascado en el semáforo. Exacto. ¿Y el conocimiento qué sería?
Normalmente el conocimiento está asociado a la toma de decisiones, ¿no? Exactamente, Andrea y Madeline, muy bien. La decisión que tomamos en el momento en que se nos presenta, ¿no? Entonces, si se nos presenta que el semáforo está en verde, nosotros en ese momento tomamos una decisión de acuerdo a múltiples factores, ¿no? Porque vemos si hay una persona también avanzando, o sea, tomamos la decisión de acuerdo al, a la información que nosotros obtenemos del entorno. En este caso, la decisión sería, bueno, pues, si está en verde, puedo pasar, ¿no? Puedo avanzar. Muy bien, excelente. Y así, de esa manera, también podemos hacer analogía con los datos que están en una base de datos. Fíjense, nosotros tenemos datos en una base de datos. Cuando hacemos un reporte de esos datos, obtenemos información. ¿Sí? Cuando tomamos una decisión con respecto a lo que está en ese reporte y la asociamos con otra información que está en el contexto y tomamos esas decisiones normalmente para el negocio, eso es conocimiento, ¿sí? Ok, entonces podemos definir una base de datos como eh, un repositorio centralizado de datos. ¿Sí? Así como la conocemos actualmente, es un repositorio centralizado de datos y permite almacenar y organizar hechos o eventos y restituirlos a demanda del usuario para producir información. Fíjense entonces, cuando ustedes almacenan dentro de una base de datos, están almacenando hechos o eventos y cuando hacen consultas, normalmente producen información de la manera que se hacen las consultas dentro de la base de datos. Entonces, eh, podemos definir la base de datos como una sección de registros o archivos relacionados lógicamente o un conjunto de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicaciones de una empresa determinada. Esto según Date, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de persistentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Persistencia me imagino que es un concepto que ustedes ya han manejado. Entonces, exacto. Lo que nos dice carisma, ¿no? A que los datos se mantengan en el tiempo, ¿no? A que los datos se almacenen de manera, ¿cómo se diría? O sea, no quiero usar la palabra persistente, pero eso, que se mantengan en el tiempo, que yo mañana vaya a buscar los datos y ellos están allí, ¿no? O en el momento en que yo los necesite, ellos están allí, que no son volátiles, que no desaparecen con el tiempo. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos? El control centralizado de los datos, la integridad de los datos, la minimización de redundancia. Cuando hablamos de integridad de los datos, estamos hablando de validez de los mismos, de nosotros coloquemos ciertas reglas que sabemos que dan validez a los datos y entonces esas reglas se cumplen. La minimización de redundancia es que, por ejemplo, antes de que surgieran las bases de datos, cada sistema manejaba sus datos y entonces en una empresa había tres sistemas que manejaban, por ejemplo, los datos de cliente, había una alta redundancia y cada sistema los mantenía de manera separada, lo cual quería decir que muchas veces no eran los mismos datos y eso producía muchísimos problemas, ¿no? Entonces aquí como está centralizado y cada aplicación lo que hace es conectarse a la misma base de datos, se minimiza esa redundancia. Además,
hay otras técnicas para minimización de la redundancia. Entonces, la misma independencia entre los datos y las aplicaciones, por lo que les había dicho anteriormente. Antes, cada aplicación mantenía sus datos. Ahora tenemos un repositorio centralizado y todas las aplicaciones se conectan al mismo repositorio. Entonces hemos separado, tenemos dos capas, la capa de las aplicaciones y la capa de los datos. Nos permite acceso concurrente de estas diferentes aplicaciones o usuarios a los mismos datos. Entonces, el sistema manejador se encarga de que ese acceso concurrente sea, sea de manera correcta o de manera coordinada para que no haya problemas con los datos. Y eso hace que haya entonces un costo mínimo de almacenamiento y mantenimiento, porque el almacenamiento es el del sistema centralizado, no cada aplicación tiene que mantener y almacenar sus datos, entonces solamente lo tengo en un solo sitio. Las desventajas, bueno, algunas pueden ser muy costosas, normalmente por el temas de licencia más que todo, por ejemplo, Oracle. Pero existen soluciones para diferentes necesidades. También hay las bases de datos open source, que son muy buenas, como en el caso de Postgres. Representa un consumo de recursos relativamente elevado, por eso normalmente en las empresas debe haber un administrador de base de datos quien se encarga justamente de la asignación y manejo de estos recursos. Por supuesto, entonces se necesita contratar personal capacitado como el administrador de base de datos, como el diseñador de base de datos, ¿sí? Y la recuperación de una base de datos después de una falla requiere tiempo. Entonces, en cualquier empresa debe haber toda una política de mantener la base de datos, de hacer recuperaciones porque los datos representan o sea, uno de los principales activos de cualquier organización, de cualquier empresa. Esta está repetida, ok. Entonces, entrando ya un poco más en profundidad, tenemos dentro de una base de datos, tenemos lo que se denomina esquema. La esquema es la estructura de la base de datos y nace en el proceso de diseño. Entonces, toda base de datos necesita en primer lugar un esquema. Normalmente es estático y cambia muy poco con el tiempo. Lo podemos ver como la estructura de un edificio. Entonces, antes de que cualquier persona habite en un edificio, requiere tener la estructura lista, ¿sí? Eso mismo pasa con los datos. Antes de poder almacenar los datos, necesitamos tener la estructura definida. Normalmente es interna o física, conceptual o lógica, externa. O sea, se divide en tres niveles. El esquema se divide en tres niveles. Está el nivel interno físico, que es como realmente se almacena internamente en el disco duro dentro del sistema operativo que se esté utilizando. Normalmente se refiere a archivos, registros, este, si la base de datos está programada en un lenguaje específico eh, digamos, a los elementos de datos que maneja ese lenguaje. Conceptual o lógico es lo que ustedes como usuarios de la base de datos pueden ver, o sea, lo que son las tablas, los que, mm, sí, lo que son las tablas. Y externo o subesquema son las vistas que ustedes pudieran en un momento dado. Ejemplo, cuando se conectan con un telecajero, ustedes están viendo un esquema externo o subesquema de la base de datos, que son los datos que les muestra el telecajero. O cuando se conectan con con, y en ese mismo caso, con una aplicación web a su cuenta bancaria, entonces, ¿cuáles son los datos que ustedes pueden ver allí? Son diferentes, ¿no? Cuando ustedes se conectan con un cajero, cuando se conectan con la aplicación web del banco. Entonces, así podemos tener varios esquemas o esquemas externos o subesquemas de la base de datos para los usuarios externos. Y por el otro lado tenemos el estado de la base de datos. Entonces son los datos almacenados en un momento dado
en la base de datos también se denomina instancia, foto o ejemplar de la base de datos. Entonces lo podemos, es dinámico, cambia constantemente con el día a día de la organización y entonces lo podemos relacionar con lo que se hace. Si en el caso anterior lo relacionamos con la estructura de un edificio, ahora lo podemos relacionar con lo que pasa al día a día dentro de la estructura de ese edificio. Las personas que entran, que salen, el mobiliario, todo lo que está ahí que cambia de manera dinámica, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, si tenemos una tabla empleados, son los datos que están dentro de esa tabla en un momento dado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos entonces. Por supuesto, entonces ya tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos el esquema y tenemos el estado. Pero para poder definir estas dos cosas necesitamos lenguajes, ¿sí? Lenguajes con los que comunicarnos con el sistema de base de datos. Entonces, dentro de los lenguajes está el lenguaje de definición de datos, o DDL, por sus siglas en inglés, Data Definition Language. Ese es el que me permite especificar el esquema de la base de datos. Entonces, es el que me permite construir la estructura que me va a permitir almacenar los datos, ¿sí? Y tenemos, ajá, normalmente permite definir la estructura lógica de la base de datos para su almacenamiento. Se define la estructura lógica, pero internamente se traduce a una estructura física, ¿sí? Entonces, me permite crear, modificar o eliminar estructuras, que como vamos a ver, pueden ser tablas, y otros, bueno, principalmente tablas, ¿no? Pero ya vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Base de datos, tablas, etcétera. Y está el lenguaje de manipulación de los datos, o DML por sus siglas en inglés, Data Manipulation Language, que es el que me permite justamente modificar el estado de la base de datos. Tener acceso a los datos y manipularlos. Recuperar datos, crear datos, modificar o borrar los datos que están en la base de datos. Por supuesto, para poder hacer esto, yo necesito mantener un diccionario de datos, que es una estructura interna dentro del sistema de base de datos que contiene y mantiene los metadatos. Y los metadatos es el conjunto de datos que describen los datos, o sea, datos sobre los datos. Normalmente tiene dos utilidades. Uno, darle significado a los datos, de manera que el usuario final pueda entender qué es lo que está almacenado allí. Y dos, permitir al sistema manejador saber dónde puede encontrar los datos en un momento dado. Entonces, tiene esas dos funciones y ambos son datos sobre los datos. O sea, por un lado, yo sé que Mónica es un nombre de un empleado que además de eso tiene otra serie de datos asociados, que además de eso trabaja en un departamento X. Eso me permite, digamos, poder hacer ese recorrido. Y para el sistema manejador le dice que Mónica, que está en la tabla de empleados, la cual la puedes conseguir en tal parte del disco, ¿sí? Y puedes consultarla de esta manera. Eso es lo que da los metadatos dentro de un sistema manejador de base de datos. Entonces, como les dije, significado y ubicación. Entonces, ahora pasamos a lo que es un sistema de base de datos. Pudiéramos decir que es un sistema de información diseñado para manejar grandes cantidades de datos y producir información. O un sistema computarizado cuyo propósito general es mantener información y hacer que esté disponible cuando se solicite. Aquí lo podemos ver de esta manera. Un sistema de base de datos entonces está compuesto por los programas de aplicación que interactúan con la base de datos y los usuarios finales que pueden consultar estos datos, bien sea a través de los mismos programas de aplicación o a través directamente de la base de datos, como reportes o como consultas sobre la base de datos.
Y entonces, según el modelo ANSI, lo podemos ver en 3 niveles, ¿sí? Podemos ver en la parte superior cómo a través del lenguaje anfitrión nos podemos conectar a las vistas externas o al esquema externo de la base de datos, ¿sí? Las vistas externas a su vez se conectan con la vista conceptual, que son las tablas y todo esto, y después esta vista conceptual se conecta a la vista interna, que son los datos almacenados en almacenamiento persistente. Entonces, este esquema interno es la definición y estructura de almacenamiento, o sea, cómo se almacenan los datos. Y hay algo que se llama la correspondencia, una correspondencia conceptual interna, es decir, la que me traduce el esquema interno al esquema conceptual. Entonces yo aquí, bueno, puedo tener, qué sé yo, un conjunto de clases en Java, que son los que se están almacenando, y aquí entonces yo lo veo como vista, como tablas. Aquí ustedes lo ven como tabla y aquí ustedes lo ven como vistas. Entonces hay lo que se llama la independencia física, que es la que me permite esta correspondencia. Entonces, esto quiere decir que yo puedo cambiar el esquema interno. O sea, fíjense, yo les hablé de Java, pero puede ser que sea en lenguaje C o puede ser que sea en otro lenguaje. ¿Sí? Entonces, o que ya no lo estoy representando de una manera, sino que lo estoy representando de otra. Eso puede cambiar y el esquema conceptual se mantiene. Yo lo sigo viendo como la tabla A, la tabla B y la tabla C. ¿Sí? Gracias a esta correspondencia hay una independencia física. Puedo cambiar el esquema interno manteniendo el esquema conceptual. ¿Sí? Igualmente, puedo cambiar el esquema conceptual, ¿sí? Por ejemplo, cambio alguna definición en alguna de las tablas y las vistas se mantienen. Entonces, esto significa, por ejemplo, que a pesar de los cambios que yo haga, que un banco haga en su base de datos, cuando ustedes van al telecajero van a observar exactamente lo mismo que han observado siempre, ¿sí? O cuando se conectan en la aplicación web, pueden ver algunos cambios de diseño, porque los bancos han hecho cambios de diseño en sus aplicaciones, pero la información que ustedes consultan es exactamente la misma. Entonces, ese esquema externo se mantiene, aunque yo cambie el esquema conceptual. ¿Sí? Eso me da entonces lo que llamamos independencia lógica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, todo esto es gracias al sistema manejador de base de datos. Ah, bueno, aquí tenemos a los diferentes usuarios conectados con las vistas de la base de datos, aunque también sabemos que hay el administrador de base de datos se puede conectar directamente con la parte conceptual. Entonces ahora vamos a ver las estructuras de un sistema manejador de base de datos. ¿Sí? Entonces, los componentes del sistema manejador de base de datos se dividen en dos grandes grupos. El gestor de almacenamiento, que es el que se va a encargar de interactuar ya directamente con el almacenamiento en disco, que tiene toda la programación que necesito para que él se conecte y maneje los datos que están en disco. Y el procesador de consulta, que es el que interactúa ya directamente con los usuarios, con la interfaz de aplicación, los programas, las herramientas de consulta, como las herramientas de reportes, por ejemplo, o las herramientas de administración para el administrador de base de datos, y entonces permite hacer consultas o manipulación o este, crear las estructuras dentro de la base de datos. O sea, este es el que me da los lenguajes DML y DDL, los que hablamos anteriormente, el procesador de consulta. Y el gestor de almacenamiento, entonces, es el que me da la independencia física y lógica de la que hablamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, normalmente los usuarios ingenuos usan las interfaces de aplicación.
¿sí? Entonces es cuando nosotros nos conectamos, bien sea con el telecajero o o con una aplicación web, entonces somos usuarios ingenuos, ¿sí? Los programadores de aplicación escriben programas de aplicación que ellos saben cómo entonces ese programa se conecta a la base de datos y cómo utiliza los datos que están en la base de datos. Los usuarios sofisticados usan herramientas de consulta, entonces ellos son los que se encargan de generar los reportes, los indicadores que se pueden generar dentro de la base de datos. Y el administrador de base de datos usa las herramientas de aplicación para conectarse con el sistema manejador. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Algo, sí, alguna información nueva, o sea, que ustedes no hayan tenido hasta el momento? Ok, chévere. Sí, sí, no duden en preguntar cuando tengan alguna duda, que justamente esta clase es para eso. Bueno, entonces el sistema manejador tiene una serie de funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Definir, o sea, tener la definición de los datos a través del lenguaje DDL. Entonces, yo voy a poder definir el esquema externo, el esquema conceptual y el esquema interno. Él se encarga de esas tres cosas. Manipular los datos. Entonces, a través del lenguaje DML, atender solicitudes de usuario, extraer, actualizar y borrar datos, crear nuevos datos. ¿Sí? Esto es importantísimo. Seguridad e integridad de los datos. Él debe mantener la seguridad de los datos, es decir, que no cualquier persona puede consultar datos que para la empresa, para la organización son confidenciales o son sensibles. Es como cuando ustedes publican sus datos en cualquier aplicación y él les dice cuáles son las políticas de seguridad con respecto a sus datos. El banco normalmente publica eso y normalmente deberíamos leerlo, pero por lo general no lo hacemos, ¿no? E integridad de los datos es decir que se mantenga la validez de los datos según las reglas de negocio de cada organización, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la base de datos, por ejemplo, de la universidad, mantener la integridad de los datos es que, por ejemplo, yo no pueda publicar una nota mayor que 20, ¿no? Porque entonces es un valor no válido, ¿no? ¿Sí? Y la seguridad es que no venga cualquiera a cambiar las notas a ustedes. O sea, que si yo publico una nota que ustedes sacan en una materia o cualquier profesor, no pueda venir otro profesor a cambiar esa nota. ¿Sí? Control de concurrencia de los datos, como ya les había mencionado anteriormente, es que hay muchos usuarios o aplicaciones que se conectan a los mismos datos y el sistema manejador debe poder garantizar que todos esos lo puedan acceder de manera concurrente y que se mantengan los datos válidos, ¿sí? Que no haya problemas con los datos. Es así como, por ejemplo, con M7, yo me conecto a los datos de ustedes, que están en esa plataforma y ustedes también a la vez de manera concurrente. Ajá. Recuperación en caso de falla. O sea, como vimos en una clase anterior, los fallos de hardware es algo normal. Entonces, se debe existir una política y todo un mecanismo para que en caso de que haya fallas, por ejemplo, se va la luz o falla un disco, la base de datos se pueda volver a recuperar, ¿sí? Que pueda tener los datos, pues se imaginan, o sea, para organización, como les había dicho, los datos es lo más importante. ¿Qué pasa si entonces falla y no tengo la forma de recuperarlos, ¿no? Diccionario de datos accesible por el usuario. El usuario debe poder acceder al diccionario para poder tener información adicional sobre los datos, ¿sí? Y el desempeño. O sea, ustedes se imaginan un sistema manejador que no les, que
ustedes hagan una consulta o vayan a ver un reporte y les tarde muchísimo tiempo y ustedes no tengan forma de saber qué es lo que está pasando para mejorar el desempeño. Entonces, todo sistema manejador de base de datos debe ofrecer funcionalidades para comprobar y mejorar el desempeño de una base de datos. Entonces, bueno, tenemos normalmente aquí dos roles dentro de una base de datos, un sistema manejador de base de datos, que por un lado tenemos el administrador de datos, que es la persona que toma decisiones estratégicas de políticas con respecto a la información de la empresa. Chief Data Officer, bueno, está relacionado con aquel que vimos eh, en, en ciencia de datos, en la materia de grandes volúmenes de datos, que normalmente el Chief Data Officer es este que toma decisiones, es el que está por encima de todos los demás. Y ese va directo con el administrador de base de datos o Database Administrator, que es la persona que proporciona el apoyo técnico necesario para poner en práctica las decisiones tomadas por el administrador de datos. Y es el que se encarga también de velar por todo lo que es el rendimiento de la base de datos, que se cumplen las políticas de seguridad, de integridad de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la gestión e implementación física de un sistema manejador de base de datos, el administrador de base de datos hace el diseño físico de la base de datos y su implementación, la configuración de los controles de seguridad e integridad, la monitorización de las prestaciones del sistema y la organización de las bases de datos según sea necesario. Porque normalmente lo que podemos ver es que a veces se hacen implementaciones que cuando la base de datos comienza a crecer muchísimo empiezan a fallar y hay que reorganizar. Entonces, esto todo con respecto a la parte básica, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver lo que son transacciones. Entonces, ¿alguna pregunta para cerrar esta parte? Ok, entonces vamos a ver lo que son las transacciones. Una transacción es un conjunto de operaciones que forman una unidad lógica de trabajo. El sistema manejador de base de datos debe garantizar que se realice adecuadamente a pesar de la existencia de fallos. Puede iniciar con una instrucción Begin Transaction, que depende del sistema manejador. Pero hay dos operaciones obligatorias, que es el commit, que es que la transacción ha terminado de manera exitosa, o el rollback, que la transacción no fue exitosa y los cambios se deben deshacer. Entonces vamos a ver qué pasa con una transacción. Entonces, yo inicio una transacción con una instrucción. La transacción se mantiene activa mientras haya instrucciones dentro de esa transacción, que pueden ser leer o escribir, leer de la base de datos o escribir en la base de datos. Cuando llega a la última instrucción, se denomina que la transacción está parcialmente confirmada. Cuando hace commit, se dice que está confirmada. Si en alguna parte, cuando la transacción está activa, hay un rollback o hay una falla de la transacción y hay un rollback implícito, entonces la transacción se denomina fallida. Y en ambos casos, la transacción termina. ¿Preguntas? Vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, transferencia de una cuenta A a una cuenta B. Entonces aquí SA, el saldo de A, leo el saldo de la cuenta A. Entonces, leo a M, leo el monto de ese saldo. O sea, aquí leo realmente la cuenta A y leo aquí, en M almaceno el monto de que está dentro de esa cuenta. SB
leo entonces la cuenta B. Si el saldo, bueno, mentira. SA, leo el monto de la cuenta A. M es el monto que quiero transferir. Y SB es leo entonces la cuenta B. Si el saldo de A es mayor que M, entonces puedo hacer la transferencia, ¿no? Entonces, ahora el saldo de A es el saldo de A menos M y escribo entonces el nuevo saldo, ¿sí? En A. El saldo de B será el saldo de B más M, entonces escribo el nuevo saldo en B, ¿sí? Y entonces puedo decirle al usuario que la transferencia está completa y hago commit. ¿Qué pasa entonces si el saldo de A no es mayor que M? ¿Ah? No se puede hacer la transferencia porque no tiene el monto. Aquí Exacto, vendría que un rollback, no. exactamente, un rollback. Entonces yo daría el mensaje fondos insuficientes y se deshace cualquier actualización y termina la transacción. Fíjense, si yo hubiera hecho algún cambio antes de entrar en este sí, entonces este rollback deshace cualquier cambio que se hubiera hecho, ¿sí? Y entonces la transacción termina, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si se hubiera presentado una falla aquí en este punto, entonces hay un rollback implícito. Eso significa que se tienen que deshacer los cambios dentro de los cualquier cambio que haya hecho la transacción hasta ese momento. ¿Sí? Muy bien. Por la respuesta, Valeria, ¿no? No, carisma, profe. Ah, carisma. Si es que no tengo abierto lo de los participantes. Voy a abrir también lo de los participantes, No, así tranquilo. tienes el que habla. Ok. Entonces, aquí viene una parte muy importante que son las propiedades de las transacciones. ¿Sí? Porque esto es una de las cosas que vamos a ver el jueves, perdón, el martes cuando tengamos la clase. Las propiedades de las transacciones normalmente se denominan propiedades ACID por, digamos, una nomenclatura como para memorizarlas más fácilmente. Entonces, en la A hablamos de que las transacciones son atómicas, es decir, todo o nada, se ejecuta completa o no se ejecuta. Como vimos anteriormente, o sea, imagínense que yo deje una transacción por la mitad, una transferencia de dinero entre cuentas. O sea, eso sería un desastre para la persona que está haciendo la transacción, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el dinero? ¿En qué parte? Entonces, es atómica, todo o nada. Es consistente. La base de datos debe quedar en un estado consistente una vez terminada. Y fíjense que está muy relacionado con lo de arriba. Si la transacción no termina y el saldo queda en el aire, entonces la base de datos está en un estado inconsistente, porque yo saqué el dinero de una cuenta, pero no lo puse en la otra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aislada. Fíjense, esto tiene que ver más que todo con concurrencia, ¿no? Si varias transacciones se están ejecutando de manera concurrente, cada una, o sea, una transacción no debe ser afectada por lo que hace otra. Entonces, fíjense, si yo estoy haciendo esta transferencia de saldo, pero además de eso, alguien está cobrando un cheque en una taquilla donde está, además de eso, eh, sacando saldo, o alguien les está transfiriendo a ustedes de otra parte a su cuenta, o sea, hay tres transacciones que se están ejecutando de manera concurrente, suponiendo que se están haciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el aislamiento me dice que esa transferencia, ese depósito y el cobro del cheque debieran ejecutarse de manera exitosa, aunque se estén ejecutando al mismo tiempo. ¿Se entiende esto? Ah, Andrea, Carlos, Kevin.
Ok, perfecto. Y la última es quizás hasta más sencilla de entender, que es durable, ¿no? Tiene que ver con la persistencia. Una vez que una transacción ha culminado exitosamente, los cambios deben permanecer en el tiempo. Entonces, esto es importante que lo manejen, porque para la clase que viene vamos a ver un nuevo conjunto de propiedades, que son las propiedades que cumplen las bases de datos no SQL. Entonces, vamos a hacer una comparación entre estas propiedades y las que vamos a ver entonces la clase que viene. La concurrencia es la coordinación de la ejecución simultánea de transacciones en un sistema de base de datos que soporta multiprocesamiento. Normalmente lo que se busca es aumentar la productividad por la menor utilización de los recursos y produce que el tiempo de espera de los usuarios se reduzca en promedio. O sea, ustedes imagínense que ustedes, si no hay concurrencia, ustedes tendrían que esperar, por ejemplo, que se termine la transferencia de saldo para poder hacer un depósito y que se termine el depósito para poder hacer la cobro de un cheque. O sea, ustedes se imaginen cómo disminuiría la productividad y la atención al cliente, por ejemplo, en los bancos, si eso fuera así, ¿no? Entonces, cuando se ejecutan transacciones de manera concurrente, puede haber interferencia entre ellas que producen resultados no correctos. Entonces, una transacción individual producirá un estado correcto de la base de datos si se ejecuta de manera aislada. Entonces, vamos a ver un problema de la, digamos, de la ejecución concurrente. Vamos a suponer que se modifica de inmediato la base de datos, ¿no? Entonces tenemos leer X, ambas transacciones guardan su copia de X. Aquí lo interesante es que cada transacción, como es un programita dentro de la base de datos, ellos al leer una variable la almacenan en su propia memoria, en su propio estado de la transacción. Entonces, el cambio que ellos hagan lo almacenan igualmente internamente. Entonces aquí a esta transacción, por ejemplo, le sumo 10 y esta le sumo 100 y esta le resto 10. Entonces ahora esta va a escribir y escribe 200, ¿sí? Porque ya lo modificó en la base de datos, ¿sí? Este escribió entonces el suyo, ¿y cuánto va a escribir? 90. Exactamente, va a escribir 90. Entonces, ¿qué pasó con el 200 anterior? Se pierde porque no hubo un manejo de concurrencia, ¿sí? Entonces es importante hacer un manejo de la concurrencia para que estos problemas no sucedan. Normalmente se hace con bloqueo, se hace con una serie de mecanismos que permiten que eso se pueda llevar, ¿no? Normalmente las bases de datos definen un nivel de aislamiento que ustedes lo pueden configurar. Que permite, por ejemplo, si es serializable, no permite ningún problema de concurrencia, a nivel de concurrencia. Por ejemplo, si es lectura repetible, no permite, por ejemplo, lectura sucia, es decir, que yo lea una vez y al siguiente vez voy a leer otra cosa. O sea, esa sería lectura irrepetible, pero sí permite actualización fantasma, que fue lo que vimos anteriormente. Y así podemos decir, por ejemplo, si la base de datos, normalmente la mayoría de las operaciones que se hacen allí son de lectura, yo sé que los problemas que causan las escrituras, que fue como el que vimos anteriormente, casi no se dan. Entonces puedo relajar la concurrencia porque normalmente el manejo de concurrencia lleva un overhead dentro del sistema manejador. Entonces disminuye el rendimiento. Entonces esto puede ser una decisión que toma el administrador de base de datos de acuerdo a las operaciones que él ve que normalmente se ejecutan dentro del sistema manejador para aumentar el rendimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, que esto se puede cambiar dentro del sistema manejador de base de datos. Por otro lado, tenemos la restauración de la base de datos, que significa que voy a tener un respaldo. Normalmente voy a tener un respaldo y que el sistema manejador normalmente tiene mecanismos para que esto se dé en caso de que haya fallas. Los tipos de fallas que se pueden presentar, fallas locales de una transacción. Son detectadas por el código de la aplicación y son manejadas por esto. Por ejemplo, la condición de fondos insuficientes.
¿sí? Entonces lo que se hace normalmente es un rollback explícito. Si no son implícitamente manejadas por el código, por ejemplo, un overflow aritmético, y entonces aquí normalmente se hacen rollback implícito. Y fallas en el sistema son aquellas fallas que afectan a todas las transacciones que se están realizando en ese momento, pero que no dañan la base de datos. Por ejemplo, una falla del CPU. O sea, en ese momento se queda guindado, como decimos nosotros, y hay que reiniciarlo. Entonces, todas las transacciones que se estaban ejecutando en ese momento fallan, ¿sí? O una falla eléctrica, por ejemplo, de alimentación, se va la luz, entonces todas las transacciones que se estaban ejecutando en ese momento fallan. Entonces, todas esas transacciones que se están ejecutando hay que deshacerlas, ¿no? O sea, porque se imaginan que ustedes estuvieran haciendo algo en la aplicación del banco. En un momento dado y se va la luz. ¿Qué pasa con eso que ustedes estaban haciendo, no? Entonces hay que hacer rollback. Por otro lado, tenemos las fallas en los medios de almacenamiento, es que falla el disco o una porción del disco, ¿sí? Entonces, todas estas fallas las maneja de manera distinta el sistema manejador de base de datos. Y el administrador es el que se encarga muchas veces de que la base de datos vuelva a estar en el estado en que estaba antes de la falla. Ok, entonces, bueno, aquí les hablé de unos conceptos realmente básicos, muy por encima. Ahora lo que sí quisiera hablar un poco más a profundizar es el diseño de la base de datos. No sé si ustedes quieren tomarse un break de 5 minutos antes de continuar, así también le damos oportunidad al cerebro como de incorporar todo esto que hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? ¿Les parece un break de 5 minuticos? Son las 9:55, nos vemos a las 10. ¿Sí? Chévere.
Ok, chicos, ya estamos por aquí. Quería preguntarles cómo vamos hasta ahora. ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que han visto de los sistemas de base de datos? Los que ya tenían idea o los que no tenían idea, por favor, díganme qué les ha parecido hasta ahora. Los que vienen, por ejemplo, de otras carreras. Bueno, yo por lo menos o sea, sí conocía las bases de datos, pero que sí de manera muy silvestre, pues. Que Ok, sí, que sí hace comandos, hace tablas, así, y con puro SQL. Pero ok, está bien, ¿sabes? Porque son como teorías que yo no había visto, en mi caso. chévere, buenísimo. Gracias, Carlos. Ajá, ¿alguien más? Ok, entonces vamos Ay, gracias, Carisma. Ok. For Dummies. Ok, chévere. Entonces vamos a continuar. Esperemos que sea como media horita más porque yo también tengo algo que hacer luego. Entonces, vamos a ver la parte de diseño. Y cualquier cosa les mando una guía de SQL o les mando las láminas que tienen que ver con la parte de consulta para que entonces ustedes lo tengan como guía, ¿no? Exacto. Gracias, Manuel. Ok. Entonces vamos a ver la parte del diseño de la base de datos. Fíjense entonces, normalmente la base de datos tiene el diseño de la base de datos tiene digamos, los siguientes elementos, ¿no? Yo parto de la recopilación y análisis de requisitos y llego a la implementación. Entonces, normalmente se hace primero un diseño conceptual de la base de datos, es decir, yo recopilo todos los conceptos del negocio que necesito con respecto a los datos para hacer el diseño. Normalmente aquí se habla de un modelo conceptual, que es el modelo entidad-relación o el modelo entidad-relación extendido. Después, la segunda fase es el diseño lógico de la base de datos. Normalmente estamos hablando aquí de un modelo lógico, que es el modelo relacional, o un modelo orientado a objetos o JSON, dependiendo del sistema manejador con el que esté trabajando. Y finalmente se hace el diseño físico de la base de datos. Depende del sistema manejador a usar. Implica identificar las estructuras de almacenamiento, los métodos de acceso y las restricciones de integridad y seguridad. Ya esto es llevarlo entonces ya al sistema manejador en sí, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un modelo de datos. Fíjense, un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales que se utilizan para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica, el significado asociado a los mismos y las restricciones, ¿sí? Normalmente, este, los elementos que componen un modelo de datos son las estructuras, las operaciones y las reglas de integridad, o sea, las reglas que me permiten acceder a estos datos. Y un modelo, por supuesto, sabemos que es un proceso de abstracción de una situación del mundo real, ¿no? Entonces tenemos las estructuras, que son los datos a modelar y las restricciones asociadas a esto. Y las operaciones, que son todas aquellas cosas que yo puedo realizar sobre los datos, ¿no? Ujú. Que están modelados en las estructuras. Entonces vamos a ver. El modelo entidad-relación es un modelo que propuso Peter Chen en 1976, que es cuando se inician las bases de datos, ¿no? Es un modelo semántico que refleja una percepción del mundo real. Se basa en tres conceptos: el entidad, el relación y el atributos. Entonces, el entidad es cosa o objeto del mundo real distinguible de todos los demás. Por ejemplo, una entidad. Ejemplos de entidades. Por ejemplo, persona, empleado, apartamento. O sea, yo lo puedo distinguir de todos los demás.
¿sí? Eh, para ver qué más. Un producto de un supermercado. ¿Qué otro ejemplo pueden colocar ustedes de entidades? Un carro, muy bien, Carisma. Ujú. Excelente, un carro, ¿sí? Clientes, exacto, ¿sí? Muy bien. Entonces, son entidades. Vamos entonces al siguiente concepto. La relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, cómo yo asocio un carro con un cliente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo asocio el carro con el cliente? ¿O el producto con el cliente? ¿Mm? Número de placa, bueno, pudiera ser. Sí. Un cliente maneja un carro. También pudiera ser venta, ¿no? O sea, un cliente, o sea, le vende un carro a un cliente. O dependiendo del punto de vista, ¿no? Normalmente es del negocio, ¿no? Entonces sería venta, pero si es del punto de vista del cliente, el cliente compra un carro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también puede ser el cliente maneja un carro. Todo depende del negocio que esté modelando, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, un empleado con un departamento. El departamento también es una entidad y el empleado también es una entidad. ¿Cómo los relaciono ellos dos? Entonces, en ese caso sería el empleado trabaja en un departamento, ¿no? ¿Sí? Exacto, Carlos. El empleado trabaja en un departamento. Y por último tenemos los atributos, que son los elementos de datos que describen las propiedades de las entidades o de las relaciones. Por ejemplo, si yo tengo un carro, ¿cuáles serían esos atributos que describen el carro? ¿Mm? O sea, a lo mejor modelo, ¿no? Color, año, exacto, placa, porque entonces la placa ahí sí me define, o dependiendo el serial del motor también, me define cómo identifico un carro de otro, ¿no? Porque pueden haber muchos del mismo color, del mismo modelo y del mismo año, ¿no? Entonces, normalmente hay un atributo que me diferencia unívocamente un carro de otro, ¿sí? Igualmente las relaciones, ¿cuál sería la relación, por ejemplo, un cliente compra un carro? Hay atributos propios de la relación, ¿no? Que por lo menos la fecha en la que compra ese carro, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor el número de factura, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cada una de estas cosas. Ejemplo de entidades: continente, país, localidad, departamento, empleado, cargo, historial de cargo. Ahora vamos a poner más el carro, vamos a poner muchísimos más. Las relaciones, ubicación, departamento, tiene, empleado, trabaja, por ejemplo. Y atributos: empleado, cédula, nombre, apellido, email, fecha de contrato, teléfono. Aquí tenemos entonces un modelo de entidad-relación. Fíjense, en este caso, la entidad la denoto con un rectángulo, según la notación de Chen, de Peter Chen. Y los atributos los represento con óvalos. Entonces, fíjense, entonces el empleado, ¿cuáles son los atributos que tiene? Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfonos, avenida, la calle, o sea, fecha de nacimiento, edad. Entonces, aquí tenemos varias cuestiones, ¿no? Como pueden observar. Entidad, ¿sí? Atributo. Atributo derivado. Son aquellos atributos que se pueden calcular en base a otros atributos.
La edad yo la puedo calcular con la fecha de nacimiento y la fecha actual, ¿no? Atributos compuestos, aquellos que están conformados por la unión de otros atributos. Atributos multivaluados son aquellos que pueden tener más de un valor de forma simultánea. Es decir, yo puedo, teléfonos, puedo tener el teléfono de la casa, el teléfono de la oficina, el teléfono móvil, etc. Y tenemos, los atributos que realmente son almacenados. Y tenemos uno muy importante que no aparece allí, que es la clave. El atributo clave es aquel atributo que me permite identificar unívocamente a cada uno de las instancias de empleado, que en este caso es la cédula de identidad, ¿sí? Porque cada empleado tiene una cédula de identidad distinta. Claro, depende del negocio que estén modelando. En este caso estamos en Venezuela. Si estuviéramos en otro país, ese sería el DNI o cualquier otra forma de identificarlo, ¿sí? O como aquí, que ahora todos tenemos RIF, también pudiera ser el RIF. Relación. Entonces, fíjense, ahora tenemos que un empleado trabaja en departamentos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la clave. Atributos que identifican unívocamente cada entidad o relación. Tenemos la relación, la asociación entre varias entidades. Fíjense, normalmente las relaciones también tienen clave. Normalmente las claves de las relaciones son las claves, primero, de las entidades que relacionan. Y segundo, él puede tener, digamos, claves propias, porque, por ejemplo, pudiera ser que un empleado trabaja en un departamento en varias fechas distintas. Entonces, en ese caso, colocamos la fecha como clave también. Otra cosa importante es el grado o cardinalidad. Grado y cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad de elementos de una entidad que están asociados con otra entidad a través de una relación. Por ejemplo, en este caso, decimos, un empleado trabaja en un departamento en una fecha dada, ¿no? O sea, no tenemos un empleado que trabaja en varios departamentos en un momento dado. ¿Es así? Pero por otro lado, tenemos que en un departamento trabajan muchos empleados y esta es la N que tenemos aquí. Entonces, si es así, tenemos que la cardinalidad de esta relación es 1 a muchos, 1 a N. Colocamos del lado departamento el 1 y colocamos del lado del empleado el N. Y es la forma como se trabaja con esta notación. Entonces, grado es la cantidad de entidades que están asociadas a través de una relación. Tenemos la relación recursiva. Es aquella que asocia una entidad de un conjunto de entidades con otra del mismo conjunto. Por ejemplo, la relación casado. Entonces, una persona está casada con otra persona. Entonces, por eso esta relación es recursiva. ¿Sí? Normalmente estas tienen los roles, ¿no? Y fíjense que en esta relación es 1 a 1. O sea, una persona está casada con solamente una persona, con otra persona. Y le damos los roles a los enlaces que tenemos aquí. Esposo y esposa. ¿Sí? Son los roles de la entidad. Entonces, existen otras notaciones. Fíjense, cantidad de elementos, cardinales, cantidad de elementos que están de una entidad que están asociados a otra entidad a través de una relación. También se puede utilizar otras notaciones como estas que están aquí abajo. Lo importante es que ustedes entiendan, en los árabes no aplica. Sí, exacto, en los árabes, pero en los árabes el N estaría aquí de este lado, porque un esposo puede tener muchas esposas, pero no al revés, ¿no? Sí, interesante lo que dice Carisma, y sí, justamente. Entonces, bueno, aquí decirles que hay otras notaciones existentes para eso, ¿no? Entonces, esta es la notación de Chen, se las dejo.
Y entonces cuando hacemos todo un modelo de entidad de relación, tenemos algo así. Fíjense, empleado tiene un historial de cargo, trabaja en un departamento, el departamento está ubicado en una localidad, la localidad tiene un país, el país está en un continente, o sea, está contenido en un continente. Fíjense que se entiende bastante, ¿no? El modelo entidad-relación se puede claramente, ¿sí? Conociendo digamos, el significado de cada uno de los elementos de la notación. El, el modelo de entidad de relación extendido normalmente se ve como algo de herencia, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser cliente o empleado. Entonces, normalmente lo que se dice es que si es así, el cliente empleado heredan todos los atributos de persona. Entonces, si yo lo coloco aquí, y entonces coloco aquí abajo nada más los atributos que son propios de las entidades de abajo, ¿sí? Por ejemplo, el cliente, un correo electrónico, además de todo esto, y el empleado, por ejemplo, tiene una edad o a lo mejor un código de empleado, ¿sí? Entonces aquí también yo puedo decir como, por ejemplo, la persona o es un cliente o es un empleado, pero no es ambos. O yo pudiera decir que un cliente puede ser empleado y un empleado puede ser cliente también, ¿sí? Entonces digo que pudiera ser ambos. O sea, hay una diferencia entre la notación. Entonces, esta es una pertinencia disjunta y esta es una pertinencia solapada. ¿Cuáles son los pasos para realizar un modelo de entidad-relación? Identificar las entidades con sus respectivos atributos, claves primarias y dominios. Identificar las relaciones con sus respectivos atributos, claves primarias, dominio y cardinalidad. Realizar el diagrama entidad-relación y validar el diagrama contra los requerimientos. Esos serían los 4 pasos para realizar un modelo de entidad-relación. Ahora vamos al modelo relacional, que es el otro que es muy importante que ustedes manejen. Y con eso ya tendríamos, digamos, lista esta clase. Entonces el modelo relación es un modelo lógico. Ya estamos casi acercándonos a lo que es la parte física, ¿no? Entonces, aquí un poquito de historia. En 1970 nacen las bases de datos relacionales y se desarrolla Oracle en la década de los 70. En la década de los 80, en el 80 nace SQL, que es el lenguaje estándar. En el 82 PostgreSQL, en el 84 Sybase y en el 89 SQL Server. O sea, fíjense que es el año en que, o sea, o la década en que nacen la mayoría de los sistemas manejadores que conocemos actualmente. En la década de los 90 dominan las bases de datos relacionales, o sea, es la década por excelencia de las bases de datos relacionales. En la década del 2000 nace MySQL y en el 2010 Oracle adquiere MySQL, SAP adquiere Sybase y nace NewSQL. NewSQL es un movimiento muy interesante, se los recomiendo si ustedes trabajan en el área de base de datos, porque está incorporando lo que ustedes van a ver en la clase siguiente, que es de NoSQL, en las bases de datos relacionales. Claro, eso implica algunos cambios, pero también implica algunas mejoras con respecto a los desafíos nuevos que han ido surgiendo, ¿sí? Justamente de manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, el modelo relacional fue propuesto por Edgar Frank Coe, matemático, en 1970, para dar estructura lógica a los datos. Tratar con la semántica de los datos y con los problemas de consistencia y redundancia de datos y permitir la extensión del lenguaje de manipulación de datos orientados a conjuntos. O sea, lo que él hizo fue, bueno, ok, tenemos el modelo conceptual, que fue el que ustedes vieron anteriormente. ¿Cómo hacemos para llevarlo entonces a una base de datos y que eso se pueda almacenar y que se puedan hacer consultas y que se pueda hacer todo esto? Bueno, entonces él propuso el modelo relacional, que es el que
sea, fue tan bueno que todavía se utiliza, porque tiene una base matemática fuerte. Entonces, basada en la teoría de las relaciones matemáticas, donde los datos se estructuran lógicamente en forma de relaciones llamadas tablas. Los componentes que tiene. Las estructuras son relaciones que, aunque tienen el mismo nombre de relación del modelo anterior, no significan lo mismo. Aquí las relaciones son las tablas. Entonces, toda tabla se llama relación, que tiene que ver más con el concepto de relación que viene de matemática. Por eso es que se diferencia. En el caso anterior, la relación es porque en las dos cosas. Tengo un curso por allí que me está mandando mensajes. Porque las dos entidades están relacionadas, por eso se le llama relación. Aquí se llama relación por el concepto matemático de relación. Tiene un conjunto de restricciones, de dominio, de clave, de integridad de entidad y de integridad referencial, y tiene un conjunto de operaciones que normalmente están dadas por el lenguaje SQL o Structured Query Language. Una base de datos relacional es el conjunto de tablas, cada una de las cuales se asigna un nombre único. Una fila de una tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Y hay otro concepto, que es el de date, que dice que una base de datos relacional es aquella cuyos usuarios la perciben como un conjunto de tablas. Entonces vamos a ver cuáles son esas estructuras. La tabla o relación es la estructura base de un modelo relacional. Lo podemos ver así, tal cual como ustedes lo pudieran ver, por ejemplo, en Excel. Tenemos un conjunto de atributos, tal cual como lo vimos en el modelo entidad-relación. Un atributo de ellos es la clave primaria, es decir, que identifica unívocamente a cada elemento de la tabla. Cada columna pertenece a un conjunto de datos llamado dominio, ¿sí? Por ejemplo, los teléfonos pertenecen al dominio de los strings. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tipo de datos. Por ejemplo, una fecha pertenece entonces al conjunto de fechas. Entonces, es un dominio específico. Y, por ejemplo, una edad puede pertenecer al conjunto de los números enteros que van del 0 al 100, por ejemplo, o el 0 al 150. Entonces, ahí está más restringido el dominio, ¿sí? Entonces, normalmente definimos un dominio para cada atributo, que normalmente está relacionado con un tipo de dato, bien sea fecha, bien sea entero, bien sea flotante, bien sea string. La relación es un subconjunto del producto cartesiano de los dos dominios de los atributos. Se representa así. Entonces, una relación sería todos los pares x1 hasta xn, es decir, y donde cada uno de ellos pertenece al dominio relacionado con ese atributo. Por ejemplo, aquí sería una cédula con un nombre, perdón, un ID con una cédula, con un nombre, con un apellido, con una dirección. Entonces, eso representaría cada elemento dentro de la relación o tabla. ¿Sí? Y grado y cardinalidad de una relación. El grado es la cantidad de atributos de una relación. Fíjense que es diferente al grado que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta relación, ¿qué grado tiene? Muy bien. Ah, bienvenida, Irlanda. Muy bien, entonces tiene un grado 7, porque es la cantidad de atributos que tiene. Y por el otro lado, tenemos que una tupla o registro en una lista de pares, atributo valor dependiente de la clave primaria. Entonces vamos a ver una tupla. Aquí tenemos pares clave valor, ¿no? Pares atributo valor.
Entonces, ID, por ejemplo, es 1, cédula es tal, nombre es tal, apellido y así sucesivamente. Eso es una tupla o registro dentro de una base de datos relacional. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces dos tipos de tablas. Tenemos las tablas bases, que son aquellas que se almacenan dentro del sistema manejador de manera persistente. Y tenemos las tablas vistas, que son aquellas relaciones que se mantienen de manera temporal y que se derivan dinámicamente a partir de una o más tablas base. ¿Sí? Y estos son los que me dan el esquema externo de la base de datos. Vamos a ver algunas restricciones del modelo relacional. Entonces, tenemos restricciones de dominio. Cada valor de un atributo debe permanecer en su dominio, debe pertenecer a su dominio. Debe ser atómico e indivisible. Fíjense, aquí no podemos entonces tener atributos compuestos, ¿no? Y ni atributos multivaluados, como en el caso del modelo entidad-relación. Y clave, toda relación tiene por lo menos una clave. No debe existir tuplas duplicadas en una relación. Entonces, normalmente eso me lo da el atributo o los atributos clave. De integridad de entidad, ningún valor de la clave primaria puede ser nulo o desconocido, ya que se necesita para identificar las tuplas individuales. Eso quiere decir que ustedes dicen que la cédula de entidad es una clave, entonces ella no debe estar vacía cuando ustedes agregan a un, por ejemplo, a un empleado a un cliente. Integridad referencial indica que si hay una clave externa en una relación, debe corresponder con el valor de una clave primaria de alguna tupla en la relación de origen. Entonces vamos a ver cómo es esto. Fíjense aquí, clave foránea o foreign key. Si un empleado trabaja en un departamento, entonces al final, dependiendo de ciertos factores, yo coloco un atributo que va a ser clave foránea o clave externa, que es el código del departamento. Y este código de departamento debe ser algún código de departamento dentro de la tabla de departamento. ¿Sí? Normalmente esto es un enlace lógico para que yo pueda navegar dentro de una base de datos. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo un empleado, yo puedo conocer los datos del departamento donde trabaja utilizando el código de departamento para ir a tabla de departamento y poder consultar los datos que están allí. ¿Alguna pregunta en esta parte? Esto de las claves foráneas o claves externas es muy importante que ustedes lo entiendan. Ya estamos casi finalizando. Ok, entonces no hay preguntas en esta parte. Ajá, entonces aquí el departamento, como ya les dije, es la clave foránea o foreign key. Y esto lo vamos a pasar muy rápido. Es cómo yo llevo el modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces, una entidad, como bien se puede ver, pasa a ser una relación directamente o tablas, que lo puedo representar así o lo puedo representar de esta manera. Entonces, aquí tenemos el empleado con cada uno de sus atributos. Aquí tenemos entonces. Y al lado de la clave le ponemos primary key, que es la clave primaria de la tabla empleado, que es la que me permite identificar unívocamente a cada uno de los empleados que están allí almacenados y los demás atributos. Cuando tenemos una relación, esto depende de la cardinalidad de la relación. Por ejemplo, si tenemos una de muchos a muchos, la tabla venta se representa, la tabla de la relación se representa, ¿sí? Entonces vamos a tener la venta de esta manera, código de cédula de entidad, él tiene primero los atributos de porque ellos además de ser clave primaria son clave foránea porque me permiten saber cuál es el cliente, cuál es el producto
el código del producto, y entonces la clave propia de ella, que es la fecha de la venta. Entonces, nota, las claves de las entidades de la relación forman parte de la clave de esta tabla. Entonces, ellas forman parte de la clave porque entonces cada venta está definida por el cliente que lo compró, el código del producto y la fecha de venta, pero a su vez la cédula de la entidad y el código son claves foráneas a las tablas cliente y a las tablas producto. ¿Pregunta? Y pues, profe, Ajá. puede tener N cantidad de claves foráneas, depende de con cuánta tabla se relaciona o entidades, ¿verdad? Sí, exacto. Las claves foráneas dependen de la cantidad de tablas con las que se relacionan. En este caso tiene 2 claves foráneas porque se relaciona con 2 entidades o con 2 tablas. A veces lo que dijimos, cada entidad se convierte en una tabla. Entonces yo voy a tener una tabla cliente y una tabla producto. Pero además de eso también voy a tener una tabla venta que va a tener como clave foránea cédula y código. Entonces aquí tenemos, exacto, tenemos la relación, ¿no? Que son las claves foráneas. Y lo podemos ver también así. En otra anotación, podemos ver venta. Entonces, aquí está el muchos. Un cliente puede tener, o sea, puede estar en puede comprar muchos productos y un producto puede ser vendido a muchos clientes. ¿Sí? Y aquí es donde normalmente se coloca en la tabla relación que está en el medio, es donde se coloca el muchos, que es este simbolito que está aquí. ¿Sí? Entonces vemos que estos 3 forman parte del primary key, o sea, el primary key compuesto, pero este es un foreign key hacia acá y este es un foreign key hacia acá. Entonces, ¿alguna pregunta en esta parte? Sí, profe, lo del simbolito no me quedó claro. Eso, el que está en venta, sí, ese. Ajá. Bueno, no, eso es notación. Normalmente la tabla que representa la relación es la que lleva el muchos. O la tabla que lleva el foreign key es la que lleva el muchos. O sea, donde ustedes tienen el foreign key es donde lleva que está aquí, este simbolito que está aquí de 3 paticas, representa la cardinalidad de muchos. Ah, ok. ¿Sí? Ya, Y normalmente está donde está la foreign key. ok. ¿Sí? Ya, ya vi. Chévere. Ok. Entonces, si es de uno a muchos, ya no se requiere transformar en una tabla de relación. O sea, y la entidad asociada a la cardinalidad de muchos asume los atributos de la relación y la clave de la otra entidad. Entonces, lo vemos aquí. Cuando es muchos a uno, empleado asume los atributos de la relación y la foreign key. ¿Sí? Entonces tenemos la fecha de ingreso, la fecha de salida y el código de departamento. Cuando es uno a muchos, normalmente la relación no se representa. O sea, dentro de las tablas de la base de datos. Solamente en algunos casos que por razones estratégicas sea necesario, se hace, pero normalmente no se transforma. ¿Sí? O sea, aquí lo vemos, ¿no? Empleado, entonces tiene un código de departamento, pero también asume todos los atributos de trabajo. La fecha de ingreso, la fecha de salida, y entonces ese código de departamento es la foreign key y es una relación lógica hacia el departamento. Como les dijimos, a veces por razones estratégicas yo puedo querer representar, bueno, no, en este caso es porque por razones del negocio, pudiera ser que un empleado trabaje en muchos departamentos, pero por razones estratégicas, ¿no? Entonces, eso depende del negocio. Entonces, en este caso, sí la estamos representando. Y también hay cardinalidad uno a uno. Por ejemplo, un estudiante alquila un dormitorio y un dormitorio solo es alquilado por un estudiante. Entonces, en ese caso, se puede colocar la foreign key en cualquiera de las dos. Yo puedo decir que la hago desde estudiante o que la hago desde dormitorio. Ese ya depende de razones estratégicas del negocio.
¿Desde dónde normalmente consulto yo más? Si normalmente consulto más de dormitorio, entonces lo hago así, y si lo consulto más de estudiante, lo hago así de esta manera, del primer caso. Entonces, lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Entonces ya con eso, yo puedo dar por terminado lo que es la parte más importante de base de datos que me interesa que ustedes conozcan. Entonces podemos dejarlo hasta aquí, son las 10:35. Les doy muchas gracias a los que asistieron y bueno, en lo que tenga la grabación disponible yo se las hago llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, me gustaría saber qué les pareció y bueno, y cualquier duda que tengan que les haya surgido hasta el momento. Gracias a ti, Carisma. Yo sé, sí, es mi tiempo, pero también es el de ustedes. Entonces, gracias por haber estado aquí. Hola, profe. Una última duda. Ajá. En esa lámina, ¿por qué en la tabla dormitorio no se trae el foreign key si es 1 a 1? O sea, porque si se va para la tabla estudiante y no se trae... Es lo que yo había comentado. Lo haces en una de las dos. O sea, Ok, lo tomas como uno a muchos, pero lo haces en una de las dos. O sea, o decides colocar el foreign key en empleado para ir a dormitorio, o decides colocar el foreign key de dormitorio para ir a empleado, pero no ambos. ok. Ya, ya. Ok. ¿Sí? Sí, sí, todo depende de la cantidad, o sea, de cómo es las consultas normalmente en la base de datos. Por ejemplo, si normalmente consultas es desde el empleado para ir de dormitorio, normalmente lo colocas en el estudiante, perdón. Pero si normalmente de dormitorio quieres irte a estudiante, entonces lo colocas en dormitorio. Depende de cómo hagas las consultas en la base de datos. Chévere. Está bien, profe. Ok, Gracias. chévere. Entonces, bueno, aquí lo único que nos faltó fue SQL. Yo entonces les mando la presentación para que la tengan de SQL. Tengo también una guía por ahí que les puedo enviar para que la tengan entonces, para que entonces tengamos todos los conceptos claros para la clase que viene. ¿Les parece? Sí, profe, excelente. Gracias. Ok, chévere. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y que la pasen chévere y nos vemos entonces el martes.